Vaya sorpresa se debieron haber llevado allá en el rancho de López Obrador. Claudia Sheinbaum admite que el sexenio más violento en la historia es el de López Obrador. ¿Y se acuerda usted de la megafarmacia, esta cosota que nos dijo López Obrador que iba a solucionar las cosas? Bueno, pues cada vez nos cuesta más, pero no sabemos qué hace. Y Donald Trump sorprende al mundo entero al decir, por un lado, que le ganó ya la guerra a Irán, pero por otro admite haber tenido que huir de Turquía en un camión de alimentos. Mientras tanto, todos estamos pendientes de lo que sucede en Colombia, México listo para mandar ayuda, pero el presidente colombiano dice, tranquilos, podemos solos. Quédese conmigo, analizamos este y otros temas interesantes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto que estemos juntos. Hoy es miércoles 12 de agosto e iniciamos este recorrido para ver qué está pasando en nuestro país, para entender hacia dónde van las cosas. Y vaya que hay novedades que tenemos que ir platicando. Mire, ayer fue un día muy interesante, un día en el que aprovechó Claudia Sheinbaum, de la mano de García Harfuch, su secretario de Seguridad, para anunciar que los homicidios dolosos en nuestro país han caído estrepitosamente. Uno de los grandes logros que significan para el gobierno de Claudia Sheinbaum un avance, pero también un pasito más y un guiño para las expectativas políticas del propio García Harfuch. A ver, vamos por partes. ¿Qué anunció ayer la presidenta Claudia Sheinbaum? Le digo, de la mano de su secretario, o su secretario de la mano de la presidenta. ¿Y por qué digo esto? Porque quien hizo los anuncios, las cifras, fue el secretario. Vamos. El gobierno anuncia una caída del 51% en los homicidios dolosos. 51% han caído en este mes, o sea, este es el mes en el que más han caído los homicidios dolosos según las cifras de la Presidencia de la República. Bueno, a ver, antes que nada hay que decir que todos los expertos en seguridad, en datos, en estadísticas de este tipo, apuntan a que ciertamente hay un avance en la disminución de los homicidios dolosos, lo cual tiene que ser una buena noticia. Y aquí lo hemos dicho mucho en este espacio. Aquí no hacemos un espacio de crítica per se a alguien. Aquí hacemos un análisis de la realidad a través de las noticias que nos difunden. Y por eso también tenemos que decir bien hecho. Sí han bajado los homicidios dolosos. Ah, bueno, pero espéreme tantito. No todo es como nos dicen que es. Si bien es cierto que se registra una disminución ahí, también ha habido críticas muy importantes de expertos que dicen, bueno, lo que pasa es que ya no están contando los homicidios dolosos y los están poniendo en una sola carpeta. Los están ahora reclasificando y los que llegan a entrar a homicidios dolosos han disminuido un 51%. Bueno, a ver, hay cifras oficiales como esta en la que nos dice que ha bajado los homicidios dolosos. Por cierto, estados como Colima han visto que se incrementa su acción delictiva reflejada en este delito casi en un 300%. Estados como Baja California también tienen un repunte, Tamaulipas lo tiene, Sinaloa lo tiene, en fin, que si uno sigue el mapa de la delincuencia, bueno, pues donde hay impunidad también sigue habiendo mayores homicidios. Pero como le digo, hay muchas formas de ver la realidad y una de ellas son las cifras oficiales y alegres y le digo alegres porque, a ver, pues un homicidio es un homicidio, sigue siendo un montón de homicidios, ¿no? Pero bueno, hay un avance. Ahora, por otro lado, también hay que decirlo, ayer la presidenta Claudia Sheinbaum presentaba las gráficas. Y si usted se pregunta, ¿y por qué no presentamos aquí las gráficas de presidencia? Pues déjeme que le platico, no sé si usted ha visto, por ejemplo, las portadas que antes poníamos con caricaturas de los actores políticos de los que íbamos a hablar. No, hombre, pues ya hasta me demandaron, que por qué ando usando la figura de los políticos. Bueno, ya estaban sobre mí, ya hay hasta demandas.
tuvimos que cambiar las portadas y ahora pues aparezco yo. A ver, que me digan que no puedo aparecer yo. Pues por eso no podemos usar tampoco no vaya a ser que me salgan con que tienen copyright las cifras del gobierno. Por lo menos sus gráficas. Pero no importa, aquí nosotros lo analizamos igual, no nos vamos a amedrentar. Ayer, cuando Claudia Sheinbaum anunciaba también esto, anunciaba algo que allá en el rancho La Chingada les debe haber caído como tal. Le digo porque en cifras, en palabras del gobierno federal, la política de abrazos y no balazos ha sido la más perjudicial para la seguridad pública de toda la historia desde que se miden estos tipos de delitos. Nada se compara con lo que ha sucedido en el gobierno de López Obrador. Los abrazos y no balazos ahora ya no es una acusación de la oposición, de los periodistas, de los comentócratas que dice que quieren desestabilizar su movimiento. Ayer lo más relevante es que Claudia Sheinbaum aceptó en sus gráficas, en sus números, que no ha habido algo peor que el pacto de Morena con el crimen organizado, le hace abrazos y no balazos. A partir de ahí, García Harfuch y muchas otras personas, muchas otras organizaciones de nuestro gobierno, supongo que también la Marina y supongo que también el Ejército, cosa que creo cada vez menos porque son bien corruptos, no lo eran, pero pues otra cosita que agradecerle a la Cuarta T. En fin, no nos desviemos, porque luego dicen que nos andamos desviando en nuestra plática, pero es que a mí me gusta mucho platicar con usted. Bueno, García Harfuch a contracorriente, y también hay que decirlo, mucho por presión de Estados Unidos, y con ayuda de inteligencia de Estados Unidos, ha asestado grandes golpes al crimen organizado. Y mire si no, a ver, ¿qué tuvo que pasar para que finalmente el gobierno federal metiera mano y seguridad en los productores de aguacate de Michoacán? Asesinaron a Carlos Manso, asesinaron a otro líder agrícola que era de limoneros, que también están en la zona. Miles de denuncias, y cada vez que se denunciaba del cobro de piso, de la presencia del crimen organizado, ¿qué sucedía? El gobierno, este y el anterior, decían, quieren desestabilizar nuestro movimiento. Bueno, tuvo que haber presión de Estados Unidos, no puede no gustarnos, pero así es como son las cosas. Hasta que Estados Unidos no puso un manotazo en el escritorio y dijo, no les compro un aguacate más porque ahí es un desastre, se mandaron fuerzas federales, el ejército, se van a establecer centros de inteligencia en la zona, se va a garantizar que nadie sea extorsionado. Vamos, que no es una cuestión de falta de capacidad. Lo que nos demuestra el caso de los aguacateros en Michoacán, no es falta de capacidad. El Estado mexicano no está rebasado por el crimen organizado. Lo que sucede es que es una falta de voluntad. Hasta que no viene una presión de otro lado, en este caso del aguacate de Estados Unidos, que pusieron un manotazo y dijeron, se acabó, se cierra la frontera, no más aguacate mexicano, háblenle a ver quién hace aguacate en el mundo, mántenos, porque como tienen fascinación en Estados Unidos por el guacamole, ¿no? Supongo que por eso es, no encuentro otra. Hasta ese momento se encontró una solución. Pero por otro lado, pues seguimos protegiendo a el exgobernador o gobernador con licencia en Sinaloa. Ayer le preguntaron a la presidenta Sheinbaum en la mañanera que bueno, pues si no iba a haber pruebas, que si no iba a haber acusaciones, que si no iba a haber extradición, que como ella dice es totalmente inocente, pues entonces, ¿por qué no regresaba a gobernar? Y la presidenta, bueno, puso una cara de... se atoró 3 veces, miró al cielo 6, hizo viscos 2, hizo muecas y dijo, bueno, no sé, eso es decisión de él. Pero no fue decisión de él que todo usted, tú Claudia y todo tu equipo, se metieran a defenderlo. Ya dijo de Rufo que ya fue juzgado, cosa que no es cierta. Pero ¿cómo sostiene
Y yo quiero ser muy claro, yo no sé si Rufo es inocente o no. Lo único que sé es que no se le está dando el trato que la ley establece para declararlo culpable solo después de que un tribunal, un juez, lo encuentre culpable y demostrar las pruebas. Ah, no, ya la presidenta dijo es culpable. Ah, pero ¿cómo defiende a los demás? Bueno, regresemos a las cifras de homicidios. Como le digo, hay siempre hay dos visiones de las cosas. Cuando las visiones vienen acompañadas de metodología, es mucho mejor. México Evalúa presentó otra visión de esto, otro índice, le llama indicador de violencia letal. Lo primero que tengo que decirles es que este indicador de violencia letal, que se hace con una metodología distinta, mucho más abierta, mucho más incluyente de otros delitos que solamente los temas que llegan a las carpetas de homicidio, nos da una visión más real. Otra cosa que hay que destacar es que a pesar de esta metodología de México Evalúa que nos presenta un México distinto, también acepta que hay una disminución sensible en los homicidios dolosos. A ver, ¿qué dice México Evalúa frente a las cifras que presentó ayer el gobierno federal? Que como le digo se llama indicador de violencia letal. Lo primero que hay que decir es que México Evalúa no solamente contabiliza los delitos que llegan a la carpetita que dice homicidio doloso, y no lo hace porque aquí se ha venido denunciando, en este espacio, como lo han venido denunciando los expertos desde hace mucho, que empezaron a tipificar de manera distinta los homicidios para que disminuyeran también de manera artificial. México Evalúa mide, por supuesto, el homicidio doloso. Todo con cifras oficiales, No, lo que aquí mide México Evalúa no se lo inventa, lo saca de los propios reportes de la Fiscalía, la Secretaría de Seguridad Pública, el Gabinete de Seguridad. Mide homicidio doloso, pero también mide homicidio culposo. Rápido le explico, si usted no es un experto en derecho, yo tampoco lo soy, pero bueno, pues mi deber es informarme. El homicidio doloso pues es un asesinato, una persona que agarra una pistola y le dispara a otra con toda la intención de matarlo, y eso es un homicidio doloso. Un homicidio culposo, pues es aquel en el que una persona ocasiona la muerte de otra sin necesariamente tener la intención de quitarle la vida. Por ejemplo, un accidente de tráfico. En un accidente de tráfico, pues bueno, pues un accidente, murió una persona, pero pues, no había una intención de matarlo, pero resultó muerto. Se detectó que muchos de los dolosos eran puestos en la carpeta de culposos. Feminicidio, cosa que no mide las estadísticas del gobierno federal. Personas desaparecidas y no localizadas. Pues a ver, en un país que vive una crisis que en cualquier lugar sería un escándalo y aquí ni siquiera las reciben a las madres buscadoras, una crisis de fosas clandestinas, imagínese usted una democracia que nos dijeron que era la mayor democracia del mundo y que estamos plagados de fosas clandestinas. Yo quisiera saber qué dicen las grandes democracias si encuentran una fosa clandestina. Yo quiero ver qué dice las grandes democracias del mundo cuando tengan 2 fosas clandestinas. Pero aquí estamos plagados de fosas clandestinas, y si usted vive en cualquier estado de la República, como los que vivimos en la Ciudad de México, sabemos que el bosque de la Jusco es un cementerio clandestino, sabemos que Camino La Rumorosa en Baja California lo es, sabemos en Tamaulipas, todo el mundo lo sabe. Bueno, pues las cifras del gobierno no miden desaparecidos y no localizados, pues que son las gentes que años después o meses después, en el mejor de los casos, se encuentran en fosas clandestinas. Y el punto flaco de esta medición es sin duda que hacen otra categoría que son otros delitos contra la vida y la integridad. Le doy un ejemplo. Empezó a haber una modalidad en las policías estatales de que si en un enfrentamiento entre bandas alguien resultaba herido, por supuesto lo llevan a los servicios médicos de emergencia, a donde sea. Y esa persona, aunque horas después pierda la vida, no es catalogado como un homicidio doloso, sino está en esta otra categoría que determina México Evalúa. Es decir, murió producto de un
paro cardíaco. Pues sí, lo que no te dicen es que el paro cardíaco le vino después de que le metieron 11 balazos, ¿no? Bueno, ¿qué dice entonces México Evalúa sobre las cifras de violencia en nuestro país? Por una tasa de 100,000 habitantes en el 2015 hubo 17.5 homicidios. Por cada 100,000 habitantes en el 2024, un pico, hubo 30.2. En el 2024 esto bajó a 27.8 y en el 2026 la cifra semestral que reporta es del 22.1. Claro, el 30.2 de López Obrador al 22.8 de este semestre de Claudia Sheinbaum hay una disminución. Sí hay una disminución del 20.8, que es lo que dice México Evalúa, que disminuyó 20.8, no 51%. En todo caso, pues bien, ¿no? En todo caso, me parece que más allá de la discrepancia de las cifras, que me parece también que era importante que aclaráramos aquí, pues bueno, va disminuyendo. Ahora, vamos a otro tema que me parece a mí que eso no disminuye, sino que aumenta. Fíjese nada más. ¿Qué sucede? ¿Se acuerda usted de la megafarmacia? ¿Se acuerda usted de la super megafarmacia que dio a conocer López Obrador? Bueno, pues resulta que no solamente sigue clasificada Claudia Sheinbaum, tan preocupada de defenderla a usted de mí, es decir, de las audiencias de comunicadores como yo, en lugar de abrir la información y transparentarla para que sepamos qué hace el gobierno, la megafarmacia, a pesar de su anuncio de Claudia Sheinbaum de que ordena que toda la información del gobierno federal sea transparente, pues no, señores. La megafarmacia de López Obrador, esta que se hizo ¿dónde fue? En el Estado de México. ¿Dónde fue que le hicieron? Huehuetoca, aquí lo tengo, mire, Huehuetoca, Estado de México, sigue reservada como algo de seguridad nacional. Lo cierto es que hace unos días, un par de días, en la mañanera, Claudia Sheinbaum dijo, no, esa farmacia está dando medicamentos al centro del país, cosa que luego tuvo que desmentir su secretario de Salud, que nadie sabe cómo se llama porque pues, son totalmente grises. Esa farmacia realmente está abandonada, pero el escándalo no solamente es que está abandonada y que nos ha costado 17,000 millones de pesos, sino que es totalmente inviable como un centro de distribución, no tiene una sola aspirina. Ha sido abandonada como uno de los proyectos del gobierno para el abastecimiento de medicamentos. Pero de manera muy misteriosa se publica en el diario oficial que a la megafarmacia se le va a aumentar por motivos extraordinarios y contingentes 6,800 millones más de pesos a su presupuesto. 6,800 millones de pesos para una bodega. Claro, cuando quisimos averiguar esto a qué se trataba, seguridad nacional. Y no que muy preocupada por la información falsa, Claudia, pues la información falsa que tú diste en la mañanera es que está surtiendo de medicamentos al centro de la República Mexicana. Y no está funcionando. Y tú que comprometiste que íbamos a abrir el gobierno y que íbamos a ser un gobierno transparente, no nos explican y no podemos saber por qué esa farmacia nos cuesta 6,800 millones más. Una bodega que, por cierto, bodega que le compraron a Liverpool, era el centro de distribución de Liverpool. Claro, no es lo mismo distribuir salas o refrigeradores o lo que vende el grupo Liverpool que medicamentos. Porque uno puede morirse de coraje si no le llega su refrigerador, pero puede morirse si no le llega su medicamento. En fin. Pues ahí está. Ahí lo tiene usted. La transparencia no se les da. En fin. Oiga, y a ver, dos cosas antes de terminar este programa de hoy y de agradecerle que estemos juntos. Oiga, ayúdeme a compartir
dígale a nuestros amigos que ya regresamos de vacaciones, aquí estamos, comparta. Si cada uno de ustedes me hace favor de compartirle a un amigo, crecemos nuestra comunidad. Comparta, comente, hagamos grande nuestra comunidad. Pues a ver, me llama mucho la atención dos cosas en el ámbito internacional. La primera de ellas, pues no se cansa de decir el señor Trump, el presidente de los Estados Unidos, que, bueno, ¿cuántas veces nos ha dicho que le ha ganado la guerra a Irán? Que los tiene así, sojuzgados, que ya les ganó, que bueno. Pues ahora resulta que ya se confirmó algo que surgió como rumor que dio a conocer el New York Times, porque el presidente de los propios Estados Unidos tuvo que huir de Turquía por una amenaza creíble de Irán. Él estaba en Turquía por el tema de la OTAN, de la reunión de la OTAN. Tuvo que huir no en el Air Force One, sino en un avión militar, y para cambiarse de avión se subió a un camión de estos de catering, pues de alimentos que llevan a los aviones. Esto, digo, por supuesto que hay que analizarlo. Pues no irá ganando tanto la guerra, creo yo. Luego ya veremos, pero... Y hay algo que ha indignado a la comunidad periodística de Estados Unidos. Utilizó a la prensa que lo acompaña en sus giras como señuelo a sus posibles agresores. Los hicieron subir al Air Force One. Es más, transmitieron en vivo la subida de la prensa al Air Force One, cosa que no es común, para que si hubiera un atentado creyeran que el presidente iba en ese avión. Y los periodistas y todos los que pusieron en riesgo ahí, y él se fue en un camioncito a otro avión y de ahí al Reino Unido, que para mostrarles el avión presidencial a los militares en el Reino Unido. Ay, Dios mío. Bueno, pero es que eso nos da un poco la idea, más allá de la anécdota, nos da la idea de la inestabilidad internacional que estamos viviendo. Estamos frente a algo importante. Y ya para terminar, y frente a algo también importante, estamos muy pendientes de lo que sucede en Colombia. Se buscan más de 3,000 desaparecidos. Como usted y yo sabemos, pues desgraciadamente en este país estamos habituados a cómo se desarrolla la información en algo. Siempre se empieza hablando de 100 personas, de 200. La magnitud de la tragedia cobra presencia y realidad con el paso de los días. Pero hay algo que me llama la atención y que, híjole, el nuevo presidente de Colombia ayer hizo un anuncio que me sonó a Miguel de la Madrid en el 86. No necesitamos ayuda internacional, solitos podemos. No. México está listo para mandar ayuda. México, y hay que reconocerlo, desde toda la vida, con este y con los otros gobiernos, siempre está listo para ayudar en este tipo de cosas. No importa si es en nuestro continente, no importa si es en Asia, no importa dónde sea. México tiene una tradición que nos debe honrar a todos de sabemos hacerlo porque lo hemos vivido en carne propia e inmediatamente México reacciona ante estas cosas. Eso hay que también subrayarlo y nos debe dar mucho orgullo. Ayer la presidenta Claudia Sheinbaum dijo, estamos listos, pero pues nomás que nos den la instrucción del gobierno de Colombia. No, presidente, no. En un momento como este, olvídese de la política y del orgullo. Lo primero es ayudar a quienes están ahí, quienes están sufriendo, quienes necesitan ser rescatados, quienes necesitan ser atendidos. Me llamó mucho la atención, vamos a ver qué sucede con todo esto. Muchas gracias, Olga, por haber estado conmigo este día, muchas gracias por escucharos, muchas gracias por los comentarios, cómo los disfruto. Ayúdeme a compartir el programa, ayúdeme a comentarlo para que hagamos juntos una comunidad. Muchas gracias, hasta mañana.